Jóvenes, muy buenos días. Nuevamente nuestra institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, apoyando a lo que es la educación remota, Aprendo en Casa. El día de hoy he traído el complemento del tema de la República Aristocrática y vamos a desarrollar exclusivamente las bases económicas del civilismo. Tenemos ahí, por ejemplo, un campesino extrayendo el caucho y soy el profesor Jaime Guevara Piedra. Les acompañaré durante esta hora de aprendizaje para lo que ustedes quieran por conveniente. Lo primero que vamos a tratar son las características de la economía de la República Aristocrática. Para ello tenemos lo siguiente. Son 4 características. La primera se llama diversificación. ¿Pero diversificación de qué? Diversificación de las actividades económicas, ¿no? ¿Qué son actividades económicas? Aquellas que realiza el ser humano, pues, para poder satisfacer sus necesidades. Y esas actividades económicas diversificadas son la agricultura, en época de la República Aristocrática, la caña de azúcar, las finanzas, ahí tenemos la imagen del Banco Italiano de la República Aristocrática. Otra actividad económica es la minería y también tenemos la industria. Entonces son 4 actividades económicas de la República Aristocrática diversificadas. Muy bien. Y la segunda característica viene a ser las exportaciones, ¿no? Pero exportaciones ¿de qué? ¿Qué significa exportación? Es lo que nosotros vendemos al extranjero. Nuestros productos son pues extraídos y vendidos en el extranjero. En la República Aristocrática exclusivamente teníamos pues la exportación de la lana en el sur de nuestro Perú y también la exportación de la caña de azúcar. La siguiente característica viene a ser la inversión extranjera. Esta inversión extranjera, jóvenes, esto favoreció la modernización material, aunque sometiendo al país a una mayor injerencia extranjera. Inversión extranjera significaba que las empresas, tanto inglesas como estadounidenses, vinieron a nuestro Perú y se llevaron nuestras materias primas, enriqueciéndose ellos. Y la última es la concentración económica. Esta concentración económica, jóvenes, se da mayormente en Lima, en la costa y en nuestra capital. Fue el sector industrial la que se asentó más en lo que es esto en la costa y también en nuestra capital. A continuación voy a explicar brevemente cómo es que se distribuyó estos sectores económicos en el Perú. Pueden ver ustedes nuestro mapa en aquella época, la República Aristocrática, y vemos los sectores: en el norte el petróleo, caña de azúcar y algodón; en la Sierra Central la minería, ¿no? En el sur, en Arequipa, el algodón, igualmente en Ica. Tenemos en Puno, en Cusco, la producción de lana, y en la selva el caucho. Entonces nuestro Perú estaba dividido en 4 sectores, ¿no? En el norte estaban las empresas dedicadas a la explotación del petróleo en Piura, y en la costa norte las haciendas agroexportadoras que pertenecían a las familias, por ejemplo, la familia Larco, que tenía la hacienda Roma; Casa Grande pertenecía a los Gildemeister, y la Casa Grace, que era dueña de Cartavio. Así como también en la zona sur, la exportación de la lana de la alpaca y la vicuña, y en el centro de nuestro Perú se dedicaban a la minería y a la agricultura. Y en la Amazonía a la extracción del caucho. El caucho fue muy requerido en aquella época para la fabricación de los neumáticos de los automóviles que recién se estaban fabricando, pero su explotación fue muy inhumana, ¿no? Hay un personaje llamado de apellido Fiscarral, es el que se encargó de maltratar a las personas de la sierra
y a los nativos de la selva en la explotación del caucho. Esta explotación fue muy inhumana, enriqueciéndose él personalmente. Ese señor se llamó Carlos Fermín Fiscarral y su centro de operación de este señor fue en la cuenca del Ucayali. Entonces, miren, jóvenes, no todo pues ha sido bonito en la época de la República Aristocrática. En la República Aristocrática hubo explotación de los indígenas y explotación también de los nativos en la selva peruana. Siguiendo con la economía de nuestro Perú en aquella época, jóvenes, les quiero comentar lo siguiente. Por ejemplo, en nuestro modelo económico fue un modelo extractivo, exportador extractivo, que solamente nos dedicamos a extraer nuestra materia prima y lo enviamos a Inglaterra y Estados Unidos. Predominio del capitalismo inglés mediante inversiones, desarrollo de la agricultura, el algodón y el azúcar, y también surgió lo que se denomina pues los enclaves, tanto mineros y los enclaves agrícolas. Estos enclaves mineros eran empresas extranjeras que tenían plena autonomía acá en nuestro Perú. Incluso esas empresas no respetaban las leyes peruanas, ¿no? Por ejemplo, en Talara, con el petróleo. Las principales actividades económicas son extracción petrolera, con la International Petroleum Company en Piura, la agroexportación del azúcar y el algodón, costa norte y sur, los varones y los oligarcas, la minería del cobre, Cerro de Pasco, exportación de la lana, ganadería en Puno con los gamonales y explotación del caucho en la selva de Iquitos y Madre de Dios. Entonces, miren, son las principales actividades económicas que nosotros hemos tenido en la República Aristocrática. Pero lamentablemente, esas actividades económicas no lo pudimos transformar, solamente vendíamos, por eso es que nuestra economía era solamente una economía de exportación. Nuestra economía era una economía netamente pues agrícola y minera. Formas de explotación durante la República Aristocrática. Las formas, ahí tenemos por ejemplo la imagen del árbol del caucho, ¿no? Un balde ahí recogiendo el látex de esa corteza. Y tenemos la siguiente, las imágenes corresponden, la primera imagen corresponde, jóvenes, a lo que se denomina el enganche. Es una forma de dominación, mecanismo mediante el cual se disponía de la fuerza de trabajo de una persona con un salario o adelanto. El enganche se desarrolló agresivamente en la Sierra Central, región minera, y en la costa norte, algodón y azúcar. El enganche lo hacían los enganchadores que venían por la sierra, llevaban a los campesinos, se les pagaba por adelantado, los llevaban a Cartagio, Casagrande, a Roma, y una vez ahí los explotaban en el corte de caña, jóvenes. Eso se llama el enganche. La correría consistía en la persecución de tribus amazónicas para capturar a los habitantes y someterlos a la explotación cauchera sin ninguna retribución. Explotación semi-esclavista. Era la correría, la persecución de los nativos amazónicos para que puedan trabajar en la explotación del caucho. Repito, esa explotación fue muy inhumana. Luego tenemos otra forma de dominación que se llama el yanaconaje, ¿no? Este sistema de explotación, jóvenes, fue una forma de trabajo servil típico de la colonia que consistía en el trabajo en las tierras de un hacendado, efectuada por los campesinos a cambio del derecho al mañay o parcela campesina, producción agrícola o ganadera. Claro, como los campesinos no tenían nada, lo único que les quedaba era pues trabajar en las tierras del hacendado. Y las tierras del hacendado pues eran muy grandes, 50.000, 60.000 hectáreas. Y el campesino no tenía nada, por lo tanto tenía que trabajar para el señor hacendado. La habilitación, otra forma de dominación, fue otra forma de explotación de nativos en la Amazonía, en Iquitos, consistía en adelantarle una maseria al trabajador para recabar el caucho, ¿no? Entonces, ese también era una forma de dominación y siempre fue el caucho el principal problema de nuestro país, ¿no? Las actividades económicas, entonces recordemos, agricultura,
minería. ¿Qué más otra actividad económica? Tenemos la industrial, ¿no? Y tenemos la explotación del caucho. Muchas gracias, jóvenes, por su atención.